Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Hammer, un colombiano más que salió de su linda y hermosa tierra Colombia para aprender inglés en Australia y luego de 5 años y una pandemia se encuentra viviendo en las lindas y hermosas tierras de Winnipeg, Canadá. El día de hoy vamos a hablar de los diferentes exámenes de inglés que ustedes van a encontrar disponibles para procesos migratorios, para aplicar a universidades y para cualquier trámite que ustedes quieran realizar tanto en Canadá como en Australia. Entonces comencemos. Primero que todo, hay diferentes exámenes disponibles, diferentes precios, diferentes dificultades. Los más conocidos son el IELTS, el CELPIP, está el PTE, y está el Cambridge y está también el TOEFL. En este video vamos a hablar puntualmente de los tres más importantes que se encuentran tanto en Australia como en Canadá, que es el IELTS, el PTE y el CELPIP. El CELPIP solamente está disponible aquí en Canadá, no en Australia. ¿Listo? Entonces comencemos. En el momento en que ustedes están pensando en viajar a Australia, venir a Canadá, siempre tengan presente que ustedes van a necesitar un examen de inglés, sea para aplicar al college, para aplicar a la universidad, sea para aplicar a una visa, sea para aplicar como tal ya un proceso de residencia, pero en algún momento van a necesitar un examen de inglés. En el 99% de los casos lo van a necesitar, no se van a salvar de ese examen. Así que es importante que ustedes vayan pensando cuál de los exámenes es más fácil tomar, cuál es el que más se ajusta a su forma de estudio y a su forma como tal de aprendizaje. El IELTS es uno de los más conocidos a nivel internacional. Está enfocado un poco más a un inglés tipo británico, aunque también tiene acentos de diferentes lados, pero pues es un poco más de vocabulario y un inglés un poco más británico. Mientras que lo que es el CELPIP y está el PTE están más enfocados en un inglés americano, el CELPIP con un acento un poco más canadiense, porque es desarrollado puntualmente por el gobierno de Canadá y por todo el Ministerio de Relaciones Internacionales de Canadá. Así que este es uno de los puntos que ustedes tienen que validar, y es con cuál vocabulario ustedes se sienten más cómodos, ustedes qué tipo de inglés han aprendido o cuáles han estado practicando. Para mí, por ejemplo, personalmente para mí el inglés británico se me hizo mucho más sencillo porque yo lo aprendí en Australia, pero normalmente cuando uno lo aprende en Latinoamérica, el inglés americano va a ser mucho más sencillo porque es lo que uno ve todos los días en televisión, en películas y pues en todo lo que el aprendizaje que se ve en el colegio. Hay otros temas a considerar, es el costo. Digamos, en temas de costo es muy estándar, muy parecido el precio, todos son igual de caros. Digamos, estamos hablando que en IELTS, por ejemplo, estamos hablando de un promedio de $330 canadienses en promedio. Digamos, ustedes van a ver, por ejemplo, en Bogotá, que es donde yo lo presenté, pueden estar alrededor de 900,000 pesos, 980,000 pesos. Eso en todos los institutos que ustedes los pueden presentar también en las diferentes ciudades. Lo mismo está en Perú, está en promedio lo mismo en México, en España. Entonces ustedes lo van a encontrar en cualquier parte del mundo, este examen IELTS a un precio muy similar, $330-320 canadienses aproximadamente. El PTE es uno nuevo que acabó de aprobar el gobierno canadiense y que es muy utilizado y es el favorito de mis amigos en Australia. Ya les voy a contar por qué. Este examen tiene un costo de $340, lo mismo que les digo, aproximadamente. El costo va a depender del sitio donde ustedes lo presenten. Hay unos sitios que son un poco más costosos, otros que son más económicos, pero la media más o menos está entre $340 canadienses. Y el CELPIP, que es el desarrollado por el gobierno canadiense, está en un promedio entre $280 canadienses más impuestos, y ahí es donde pues no se dejen guiar por este precio que suena bajito, porque no tiene incluidos los impuestos. Aquí en este punto ustedes tienen que incluirle, dependiendo de la provincia en donde lo vayan a presentar, ya sea un 12, sea un 15% de descuento de taxes, que les puede llegar aproximadamente a estar entre $320 a $340 canadienses, lo cual estaría muy similar al precio de los tres. Así que por temas de precio, realmente pues todos son muy estándar. Ya realmente la diferencia va a radicar en los siguientes puntos: la ubicación y donde ustedes lo pueden presentar.
Y aquí sí es donde se ve la gran diferencia, y es porque IELTS es uno de los exámenes reconocidos a nivel internacional, en donde ustedes lo van a poder encontrar absolutamente en todo el mundo, desde la Conchinchina hasta la Patagonia en Argentina, hasta en cualquier sitio que ustedes vean, ustedes van a encontrar un instituto IELTS para poderlo presentar, cosa que no se ve en los diferentes exámenes, porque por ejemplo tenemos que el PT, el de Pearson, tiene, que es el segundo, digamos, en cobertura en este listado, tiene sitios, digamos, puntuales en Latinoamérica, como en México, Colombia y en Argentina, si no estoy mal, pero en otros países, por ejemplo, no tienen cobertura y ni siquiera lo pueden presentar online. Así que ese es un inconveniente para los que no para las personas que pues están en Latinoamérica y no tienen acceso a este examen, porque sí, pues tienen otras ventajas. Entonces ese es el principal inconveniente del PT, no está disponible en todo el mundo, está muy segmentado. Y si este es el problema del PT, el CELPIP está un poco peor, porque la disponibilidad para presentar el CELPIP es mucho más limitada. Obviamente si están aquí en Canadá, ustedes lo van a poder presentar perfectamente, porque acá lo pueden presentar en cualquier lado, pero también tienen ciertos países en donde ustedes pueden presentar el CELPIP. Si no estoy mal, les voy a dejar acá el listado de cuáles son los países en los cuales lo pueden presentar. Son como 2, 3 de Latinoamérica, no son muchos, pues entonces esto limita mucho la cantidad de personas que pueden presentar este examen. Entonces esto ténganlo en cuenta. Si ustedes están en Latinoamérica, pues en muchos casos les va a tocar ceñirse a IELTS, pero si ustedes ya se encuentran aquí en Canadá, pueden escoger alguna de las 3 opciones fácilmente, dependiendo su gusto. Ahora bien, vamos a ver puntualmente cómo es la estructura de ese examen. Primero que todo, tenemos que el IELTS tiene 2 versiones. Tiene una versión que ustedes pueden escoger que sea paper-based, que es con cuadernillo, libreta, pueden escribir todo a mano, física, y la otra es a computador. Mientras que el PT y el CELPIP sí o sí todo es a computador. La única diferencia aquí es que el IELTS, el speaking, en la parte como tal de hablar, esa no se hace con un computador, se hace con una persona real, con una persona que ya sea que se conecte por medio de videollamada, por medio de Zoom, o que ustedes lo vean en una sala y tengan una entrevista presencial, sí o sí siempre va a ser con una persona real. En los otros 2 exámenes, todas las preguntas, todos los exámenes las hacen 100% con un computador. Entonces acá eso también va a variar dependiendo cómo ustedes se sientan para presentar un examen. Si ustedes prefieren una persona un poco real, digamos, física, que ustedes puedan hablarle, que de pronto ustedes se sientan más cómodos ya con un computador y manejando toda la dinámica de hacer todo virtual, eso va a depender. Ya vamos a analizar muy bien eso un poco más en la estructura. En temas de duración, ¿cuál es más largo, cuál es más corto? Acá el PT y el IELTS tienen una duración muy similar, que está alrededor de, pueden ustedes terminarlo entre 2 horas y media hasta 2 horas 55, casi 3 horas máximo. Pero el CELPIP sí es el más demorado, porque el CELPIP sí tiene más preguntas y ese se llega a demorar un poco más de 3 horas. Entonces, en temas de duración, el CELPIP es el más largo de todos. Ahora bien, vamos a analizar acá lo más importante, que es el tema de la estructura, cómo está estructurado. Así que empecemos. El IELTS, primero que todo, como sabemos es el más conocido. Este tiene 4 componentes. Vamos a analizar el speaking, el listening, el writing y el reading. Entonces, el listening, primero que todo, como tiene aproximadamente 40 preguntas, tiene en total 40 preguntas, en donde ustedes van a escuchar diferentes tipos de grabaciones, desde la más sencilla de la vida cotidiana hasta la 4ª grabación, que son una grabación un poco más académica, una entrevista un poco más con unos términos un poco más técnicos que la hacen un poco más compleja. Ustedes en este listening, puntualmente en IELTS, ustedes van a tener diferentes tipos de preguntas, de opción múltiple, que ustedes pueden seleccionar A, B, C o D. Ustedes pueden seleccionar de pronto esas preguntas que son de unión, que hagan matching entre este y este otro, que ustedes puedan hacer de pronto rellenar los campos o escribir la respuesta corta. Ustedes pueden tener muchas opciones de pregunta en esta opción de listening.
También acá otro punto importante es que, como les decía, la dificultad va aumentando a medida que usted va llegando a las preguntas finales. Las primeras preguntas es realmente escriba una dirección, escriba el nombre de la calle, un número telefónico, el apellido de la persona, qué le gusta, cosas básicas, pero ya poco a poco ustedes al final van aumentando ese nivel de dificultad. Cada pregunta aquí en IELTS vale un punto, así que lo máximo que ustedes pueden calcular por cada categoría son 40 puntos en este resultado. Ya lo vamos a analizar un poco más en el tema de cómo se ve el tema del scoring, del tema de la calificación de cada examen. Un punto importante acá en estos 3 exámenes, para que lo tengan en cuenta, es que la grabación que ustedes van a escuchar solamente se puede escuchar una sola vez. Eso quiere decir que ustedes tienen que estar extremadamente pendientes de la grabación, escuchar detalladamente y empezar a manejar técnicas, digamos, de tomar anotaciones de las cosas más puntuales. Esto es un punto que deben tener en cuenta. Ahora bien, ¿cómo es el componente de reading de IELTS? Acá también el tema de reading de IELTS tiene 40 preguntas que está dividida en 3 textos. De la misma forma, hay diferentes tipos de preguntas que haga matching entre los párrafos, nombre de títulos de los párrafos, selección múltiple. Hay varios tipos de preguntas acá que ustedes los pueden ver más en detalle en otros videos, pero de igual forma acá lo importante también es analizar que la grabación, el nivel de dificultad va aumentando dependiendo del tipo de pregunta y el tipo de texto. Acá hay una cosa también que hay que tener en cuenta, es que ustedes van a encontrar 2 tipos de IELTS, el IELTS académico y el IELTS general. Aquí estamos hablando puntualmente del IELTS general, que es el examen que sirve para temas migratorios y para temas generales de visado. Cuando ustedes van a aplicar a una universidad les va a pedir el IELTS académico, que la diferencia entre estos dos aquí en el reading es que los textos del IELTS académico son mucho más académicos, o sea, son mucho más científicos, un poco más de terminología técnica, mientras que en el IELTS general los textos y la lectura son un poco más del día a día, son artículos, temas de la vida diaria que ustedes tienen que analizar y responder esas preguntas. Acá también más o menos ustedes van a tener una pregunta, unos 60 minutos para realizar esta lectura de toda la parte de reading. Ahora, ¿cómo está la parte de grading? Esta para mí, y lo que realmente en consenso con muchos de los que los hemos presentado, el grading en IELTS es una de las cosas más difíciles que hay, es uno de los componentes más difíciles y más complejos para poder subir un score y sacar un score alto. Acá vamos a tener dos tareas. En IELTS general, ustedes van a tener una tarea que es escribir un correo electrónico o escribir una carta, ya sea formal o informal, algo sencillo. Y en una segunda tarea ustedes van a responder un ensayo de un punto en específico que les van a preguntar sobre un tema X, temas políticos, temas sociales, cualquier cosa. Mientras que en el IELTS académico ustedes van a encontrar algo un poco más complejo en la tarea número 1, que es analizar una gráfica, analizar un proceso de manufactura, explicar qué es lo que está pasando. Y el segundo punto también pues va a ser exactamente igual, que es el tema del ensayo. Acá entonces esto es más o menos cómo se divide la estructura del IELTS. Todo, como les decía, es hasta aquí. Ustedes lo pueden tomar tanto escrito en papel, escrito físicamente, o hacerlo en computador. Ya la parte del speaking es totalmente diferente, porque la parte del speaking sí es, como les decía, con una persona face to face, ya sea por Zoom o ya sea de forma presencial. Pero acá ustedes van a tener realmente solamente tres partes, divididas en la parte primera, que es preguntas básicas, digamos, cosas como para romper el hielo, las otras sobre un tema en específico, y las otras un poco ya preguntas directas, preguntas abiertas sobre ese tema en relación. Entonces esto dura aproximadamente 14 minutos. Es algo realmente no es difícil, realmente es más de práctica y de que uno se sienta tranquilo y con el idioma. Realmente no es algo del otro mundo. Ahora vamos a ver cómo es el tema del PTE. El PTE, que es el nuevo examen de Pearson, que está aprobado aquí en Canadá, y como les decía anteriormente, es uno de los preferidos por mis amigos de Australia, porque este examen
requiere mucha práctica, pero en el sentido de técnicas para poderlo presentar. No mide, y tristemente, y esto sí es mi punto de vista y lo que yo he analizado de todos mis amigos que lo han presentado en Australia, es que este examen no califica al 100% tu nivel de inglés, que tanto sabes, sino realmente está calificando qué tan bueno eres para presentar un examen de inglés, que es totalmente diferente. Porque si tú te aprendes las técnicas y estudias toda la metodología para poderlo presentar, perfectamente puedes sacar un score alto, y no necesariamente tienes que saber tener un nivel alto de inglés. Este es el inconveniente que tiene el PT, pero pues de igual forma es muy bueno para las personas que lo presentan y que son buenas presentando exámenes y manejando todos estos temas, todas estas metodologías para presentar exámenes. Entonces, ¿cómo está dividido? Acá tiene una primera parte que maneja el speaking y el writing. Acá ustedes tienen 50 minutos para presentar aproximadamente 8 partes, en donde ustedes van a encontrar una parte inicial que es de una introducción, de read aloud. Acá, por ejemplo, en este read aloud ustedes van a tener, les presentan un texto y ustedes van a tener que leerlo en voz alta para que el sistema califique su pronunciación, califique también su comprensión, también el tema de escribir una imagen, también el tema de responder a una situación, les ponen una situación, ustedes hablan, responda preguntas cortas sobre un tema en específico, resuma un texto y escriba un email. Esto es realmente algo muy sencillo. Hay muchas plantillas disponibles también en ciertos sitios en donde ustedes pueden seguirlas para seguir con una misma estructura que les llegue a sacar un puntaje alto. Y realmente es un tema que todo es con un computador acá en este punto. Ustedes no van a todo lo analiza, realmente es una inteligencia artificial, un sistema que les va a medir puntualmente su pronunciación y su habilidad de listening. Entonces, ¿qué he escuchado yo en este examen? Perfectamente, quien les califica a ustedes su grabación no es una persona, sino es el sistema. Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen una palabra, ustedes dicen, por ejemplo, read aloud, ustedes perfectamente pueden decir una palabra Apple, por ejemplo, y el sistema detecta que Apple tiene unas ondas que están perfectamente, si su voz hace match en esas ondas, perfectamente ustedes la pronunciaron bien. Si no, les baja puntos. Entonces, perfectamente, si ustedes logran identificar más o menos cómo es esa tendencia, que ustedes perfectamente no pueden decir Apple, sino ajá, pueden llegar realmente de pronto a sacar también una buena nota. Esto es lo que me han dicho y esto es lo que yo he visto en los diferentes cursos de PT que han sacado. Realmente he visto que, por ejemplo, una de las comunidades que ha logrado tener mucho más éxito sacando puntajes altos en Australia ha sido la comunidad india, que he visto que perfectamente ellos no es que tengan un inglés y una pronunciación de la perfecta, sino que realmente tienen una muy buena técnica para presentar estos exámenes. Este es el tip que les dejo ahí. ¿Qué otra parte tiene este PT? También tiene la parte del reading, que tiene una duración de 30 minutos. Aquí ustedes van a tener un total de 5 partes, en donde ustedes van a tener la parte de leer y escribir para rellenando los campos, preguntas de opción múltiple, tiene que reorganizar los párrafos para que tenga un orden coherente, fill in the blanks, que es llenar los espacios, y preguntas de opción múltiple. Sí no es nada del otro mundo. Acá la parte de listening, que son otros 30 minutos que ustedes van a tener para presentar esto. Ustedes van a tener 7 partes en donde ustedes tienen que, resumir el texto que ustedes ya escucharon, tienen preguntas de opción múltiple, tienen preguntas que son ustedes tienen que rellenar los campos, fill in the blanks, preguntas de ponga la palabra que falta y subraye cuál es la palabra incorrecta. Y esta que de pronto es la que también requiere de mucha práctica y de mucha memoria y de mucha concentración, que es write from dictation. Y es ustedes van a escuchar una frase, una oración, y ustedes tienen que escribirla tal cual como la escucharon. Esto requiere de mucha práctica, pero ahí es donde les digo que las técnicas y las prácticas para desarrollar esto hacen que ustedes saquen un puntaje alto. Ahora bien, vamos con el siguiente examen, que este es el más conocido aquí en Canadá, y por su estructura y cómo está diseñado, realmente se me hace que es un poco más sencillo para presentar de todos los tres, y es el CELPIP. Aquí el CELPIP está dividido en lo mismo en 4 categorías. Está dividido en listening, reading, writing and speaking. El listening aproximadamente 55 minutos, el reading 1 hora,
Digamos, todo eso aproximadamente 1 hora, a excepción de la parte de speaking, que es más o menos de 20 minutos. ¿Cómo está dividido el listening? El listening está dividido acá en 6 partes, en donde ustedes van a escuchar diferentes grabaciones, en donde ustedes van a escuchar resolviendo un problema en específico, conversaciones de la vida diaria, responder a temas de noticias, cosas de la vida del día a día. Ustedes van a escuchar la grabación una vez y ustedes van a escuchar preguntas de selección múltiple. Acá esto es muy parecido a cómo se escucha, como ustedes van a ver el IELTS. En la parte de writing, acá sí varía un poco y ustedes van a tener solamente 2 partes. Una parte que ustedes tienen que escribir un correo y la segunda parte ustedes van a tener que escribir una encuesta. Entonces hay un límite de palabras, aproximadamente está entre 200 y 250 palabras. Ustedes tienen que mantener el mismo orden, un orden estándar tanto en el correo como para responder esta parte 2, y también utilizar pues un vocabulario y expresiones avanzadas para que les suba su puntaje. Todo esto también escribirlo en el computador. Acá las opciones es que ustedes tienen un poco más facilidad y más rapidez para escribir, pues obviamente en un teclado, y de pronto para el sistema les permite un poco, si conocen la palabra, de pronto corregir mucho más fácil el tema de spelling y de ortografía en caso de que ustedes se equivoquen. En tema de reading tenemos acá 4 partes. Ya estamos acá, leer una carta, leer un diagrama, un proceso, una pieza, información sobre una noticia, y leer diferentes artículos, y pues ustedes van a encontrar igual preguntas de selección múltiple y preguntas de diferente tipo acá para esta parte. Acá, y la última, la parte de speaking, es una parte un poco larga, que también todo es con computador. Son 8 preguntas, son 8 partes, perdón, en donde ustedes tienen que primero, ante un computador, les van a hacer preguntas de un consejo, hábleme acerca de usted, de una experiencia que usted haya tenido, descríbame una situación, una escena, de cómo usted maneja las predicciones, cómo usted puede comparar o persuadir, digamos, a otra persona, cómo usted maneja situaciones difíciles, expresa sus opiniones, y de pronto cómo usted describe una situación de pronto inusual que le ha pasado en su vida. Esto es más o menos cómo se maneja la estructura de los 3 exámenes. Entonces, si comparamos estos 3 exámenes, el IELTS es un poco más sencillo para lograr sacarse un puntaje medio básico, digamos, es mi punto de vista. Digamos, si ustedes necesitan sacarse un IELTS en 6, es sencillo, es fácil, no es imposible, pero subir digamos de 6 a, no sé, a sacarse un 7 en IELTS, un 8 en IELTS, es complejo puntualmente por el writing. El writing es una de las partes más complejas que tiene el IELTS por el ensayo y por la calificación que hace cada examinador. Así que si ustedes buscan sacarse de pronto un puntaje mucho más alto, ustedes podrían de pronto considerar un examen totalmente diferente, porque esta parte sí es muy compleja en el IELTS. Adicional de que ustedes tienen que validar que pues qué acento se les hace un poco más entendible. Si ustedes van a manejar acentos en el IELTS, ustedes van a, pues todo va a ser en inglés británico, pero ustedes en las grabaciones van a escuchar acentos irlandeses, acentos, por ejemplo, australianos, acentos inclusive americanos, una mezcla de todo lado, que es lo que uno realmente vería en la vida diaria. Pero pues a lo que es en el examen, uno necesita es lo más fácil y lo que uno está acostumbrado. Entonces validen esta parte. El PT, por experiencia propia y experiencia de muchos amigos en Australia, las probabilidades de sacarse un puntaje alto en el PT son mucho más altas que sacarse un puntaje alto en el IELTS. ¿Por qué? Por lo que les digo, que el PT es mucho más de técnicas, es mucho más de que ustedes sigan estas plantillas ya construidas por muchas personas para poder presentar ese examen, y es de que ustedes manejen y conozcan muy bien el examen, de cómo son los tips para presentar el read aloud, cada una de las preguntas. Pero realmente no es nada del otro mundo, solamente es de memoria y de saberlo presentar. Y el CELPIP, que es el nuevo y que pues hasta ahora estoy conociendo aquí en Canadá, sí es un poco más sencillo para poderlo presentar, y es un poco más manejable para poder sacarse un puntaje alto que lo que pide acá el gobierno, porque sí está más estructurado a lo que es la vida de Canadá.
y obviamente pues con toda el acento canadiense. ¿Cómo es la calificación de estos exámenes? La calificación del PTE es una calificación de 0 a 90 puntos, el IELTS de 0 a 9 puntos y el CELPIP de 1 a 12 puntos. Ahora bien, si ustedes quieren ver cómo afecta cada de estos puntos y cómo está calificado cada uno de estos puntos en lo que ustedes han visto en la parte migratoria y les han comentado que ustedes necesitan un CLB 7, un CLB 5, un CLB 4, se los dejo aquí en la pantalla aquí para que ustedes vean más o menos cómo es la convalidación de estos puntajes con cada uno de los exámenes. Porque cuando ustedes ven en procesos migratorios y el agente migratorio a ustedes les habla de que necesitan un CLB 7, un CLB 9, muchas personas quedan perdidas realmente. ¿Cuánto es esto? Entonces en la página muy bien les describe, la página del gobierno de Canadá les describe muy bien cuánto es el puntaje mínimo que ustedes deberían sacar en cada uno de esos exámenes para lograr este CLB. Entonces vean toda esta información, estudien muy bien, el inglés es 100% necesario. Acá por más videos que ustedes vean en redes sociales que les digan que no necesitan inglés para un programa, es totalmente falso, porque en algún punto sí les van a pedir siempre un examen de inglés en diferentes CLBs, que es lo que veníamos diciendo. Algunos van a pedir un inglés un poco más alto que otros, pero siempre se los van a pedir. Así que estén preparados para presentar este examen, ya sea que presenten el IELTS, presenten el PTE, presenten el CELPIP. Cada examen tiene sus ventajas y sus desventajas, pero lo más importante es que ustedes lo presenten, presenten el con el cual ustedes se sientan más cómodos, y además que lo puedan presentar, porque pues como les decía, el PTE y el IELTS y el PTE y el CELPIP no están disponibles en toda Latinoamérica como el IELTS. Así que pues dejamos hasta acá el video. Revisen esta información que les acabo de dejar, revisen el link de acá de la página de Canadá y nos vemos en la próxima.